Instructor, el compañero John Velasco no puede ingresar el día de hoy. Tuvo un problema personal. Ok, bueno, no sé, me parece que ya podemos comenzar. Buenas noches a todos. Entonces, en la sesión pasada continuamos con el ensamble o con el proceso de ensamblaje de nuestra plaqueta, nuestra tarjeta electrónica. A ver, aquí parece que se nos han desconectado unos puntos. Por el momento vamos a tratar a este componente, como todavía no está totalmente hecho, todavía le faltan cosas a nuestra librería. Por ahora lo vamos a dejar sin conectar. Y entonces decíamos que una vez elaborado nuestro diagrama esquemático, procedimos a trabajar con nuestro PCB, nuestro documento PCB, que es básicamente la tarjeta electrónica a desarrollar. Y bueno, decíamos que a través del comando design import change from proyecto PCB Power, fuente de poder PCB, entonces decíamos que este comando nos permite actualizar aquellos cambios que se hicieron en el esquemático y que se reflejan en cuanto a nuestros componentes. Y aquí dejamos pues nuestros componentes eh, listos pues para colocarlos en nuestra board, en nuestra tarjeta. Entonces aquí tenemos dichos componentes y la idea es entonces posicionarlos de acuerdo a nuestro esquemático. De nuevo partimos como siempre desde izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces aquí encontramos a B2 en el lado izquierdo y igualmente de esa misma manera dispondremos eh, los componentes a colocar o ubicar dentro de nuestra placa, ¿no? Entonces aquí tenemos B2, por ejemplo, y a continuación pues vamos a ubicar D1, D2, D3 y D4 junto a B2. Aquí encontramos D3 y D4. Ubicamos a D1 y D2, hago clic sobre D1, con Shift hago clic sobre D2, con clic sostenido arrastro y muevo hasta donde está D3 y D4. Aquí hay otros elementos como P7, C5. Estos los procedo a moverlos temporalmente mientras organizo la disposición de los demás componentes. Bueno, Bueno, aquí podemos utilizar los mismos comandos que anteriormente vimos para, para el posicionamiento o la ubicación de los diversos componentes a través de la alineación. Entonces, por ejemplo, yo quiero alinear D3 con D4 porque veo que uno está más arriba que otro. Aunque sea ligeramente, yo puedo hacer esto. Cliqueo sobre los dos, clic derecho, align, y los voy a alinear hacia abajo. Puedo alinearlos hacia el componente que está más hacia arriba o hacia el componente que está más hacia abajo. En este caso lo voy a alinear hacia abajo. Ahora están alineados de 3 y de 4 y faltaría alinear D1 con D2
podemos alinearlos de la misma forma. Align, Align Button. Bueno, ahora están alineados de forma horizontal, pero tendríamos que organizarlos de forma vertical. Quiero alinear D1 con D3 de tal manera que D1 y D3 pues estén alineados bajo su centro. Entonces podemos alinear hacia la izquierda, lo que va a mover a D1 va a quedar ahora sí alineado hacia D3. Voy a alinear D2 con D4. Quiero correr D2 más hacia la derecha. Entonces align, align right, alinear hacia la derecha. Ahí los componentes están ya perfectamente alineados. Procedamos entonces con R2 y D7. Con, con app página, hay dos botones, el rep página, que es el que en el teclado básicamente nos permite desplazar hacia abajo en las páginas cuando estamos navegando en internet o en los documentos de texto. Aquí el efecto que tiene es acercarnos o alejarnos hacia donde está centrado el cursor. Entonces aquí me voy a ubicar, voy a buscar R2, encuentro. Necesito conectar entonces el LED de 7, que es prácticamente lo mismo que decir, voy a eh, conectar P5 y P7. Aquí tenemos a P7 y aquí encontramos a P5. Vamos a alinear P7 con P5, selecciono los dos, aligned, quiero alinear hacia abajo, P7 con P5, perfecto. Aquí está D7, pero D7 es un diodo externo, es decir, él no hace parte de la tarjeta. Yo hago clic sostenido sobre D7 y con la tecla espaciadora puedo hacer rotar el componente. Por facilidad me parece bien que coloque primero P5 y luego P7 para que no haya un cruce innecesario. Align, align button, puedo bajarlos incluso un poco más hacia el borde de lo que va a ser la tarjeta, o lo que va a ser el borde de la tarjeta más bien. Aquí está C1, nuestro capacitor C1, el grande. Aquí puedo posicionarlo y para mejorar las posibles conexiones, pues lo puedo rotar. ¿Listo? Interesante es que también puedo rotar C1, la serigrafía de C1.
sea, el marcaje, yo lo puedo posicionar en algún lugar conveniente del mismo. C5 de 100 nanofaradios. Aquí lo tenemos, C5. Lo podemos posicionar, bueno, realmente la posición es un tanto arbitraria y básicamente depende de nuestra conveniencia. El criterio es conveniencia. Por aquí está, habría demasiados cruces potenciales. C1 podríamos rotarlo. Acá está P1, que es el plug o es un conector que irá hacia afuera para conectarse con nuestro regulador de potencia. Igualmente tenemos este diodo de 5. Acá tenemos R3. Por ahora lo podemos dejar ahí. Ya veremos si nos conviene dejarlo ahí o no. Aquí está P4 y P6. Lo voy a alinear hacia abajo. Align bottom. Aquí está P6. Align. Align top. Para que esté alineado con P5, P7, P4, P6. En este momento estaría el potenciómetro de 5K. En el plano lo podríamos conectar, no hay ningún problema, pero recordemos que no hace parte del conexionado en sí, ¿verdad? Aquí estaría D6. R1. Aquí estaría C4. Podríamos mover C4 un poco más cerca.
rotarlo tal vez. Estaría C3 de 10 nanofaradios. C3, C2. Aquí tenemos a nuestro querido C2. Debemos tratar de arreglar a este componente para tratar de que no colisione, genere la mayor conexión, la mayor cantidad de conexiones con el menor, eh, los menores problemas a futuro que se pueden presentar. Aquí estaría B1. Nos falta P2, que es, vamos a colocar junto a P1. Si quisiéramos hacer, no sé, algún tipo de diseño y tuviéramos que fuese exacto ciertas distancias, como por ejemplo las distancias entre los P1 y P2 que sean iguales a las de P4 y P6. Eso se puede lograr. Hay varias herramientas de medida que pueden ayudarnos en este sentido. Una de estas es Place Standard Dimension, por ejemplo. Me ubico entre este punto y este punto, ¿sí? Y aquí digo, bueno, aquí hay 490 milésimas de pulgada. Realmente el número no importa. Digamos que yo quiero ajustar a que sean este, siempre todas, digamos, la misma distancia, que sean, por ejemplo, 200 milésimas. Miren que con clic sostenido y con las teclas del teclado, con las teclas de dirección del teclado, yo puedo ir ajustando la medida según lo necesite. A ver, aquí podemos usar esta que se llama Place Standard Dimension, o también hay esta de acá que nos va a ser útil más adelante, que se llama Place Linear Dimension, que es como una forma similar de medida, pero esta es más dinámica, es decir, esta se va a mover de acuerdo con cómo los componentes se desplacen. Entonces, por ejemplo, queremos desplazar a 200 milésimas. Ahí está. Vamos a hacer y asegurarnos de que tengan esa distancia. Aquí podemos alinear, ya saben, vamos a alinear hacia abajo para que queden horizontales ambas. Podemos colocar una dimensión estándar. Entre P5 y P7. Miren que aunque lo hice a ojo, inicialmente las medidas fueron similares. Las 205, ahí, 200. Quitamos esta medida. Clic derecho, Align, Align Bottom. Misma situación, Place Dimension.
Aquí entre este pad y este hay 305 milésimas de pulgada. De nuevo corro. Sí, 200 milésimas. Y ahora todos los pads están organizados a distancias de forma equidistante, mejor. Aquí podemos acomodar un poco más para que la tarjeta finalmente no ocupe demasiado espacio. Este M1, bueno, aquí nos falta un componente que es P3. P3 que viene siendo, perfecto. Viene siendo un conector. P3 viene con P1, P2. Entonces lo podemos organizar acá. Align top. Y de nuevo, place dimension, P, place. Listo. Ahora B2 y B1 están a distintas distancias, así que podemos mover cualquiera de las dos. Por ejemplo, B1 quiero que esté un poco más arriba, ya sabemos, selecciono ambas, Align y Align Top. Ahora sí, ya están a la misma altura. M1 sabemos que es el voltímetro que va a medir el voltaje de salida de nuestra fuente. Potenciómetro pues va a ser el encargado de ajustar el valor del voltaje. El regulador pues por el momento no está aquí, ya lo podremos colocar cuando veamos la parte de la creación de librerías, y ahí podríamos decir que ahí tendríamos la ubicación de los componentes. Esta se puede modificar, repito, se puede hacer un poco más estrecha para que coincidan mejor los componentes, para que no haya tanto tamaño de tarjeta. Lo ideal pues es que la tarjeta ocupe el menor espacio posible, sea lo más simple posible para el diseñador, ¿no? Y que pues cumpla con todas las partes cumpla con todo el conexionado y demás. Bueno, aquí podemos entonces hacer lo que se llama el recorte. Aquí se supone que esta es una tarjeta de cobre, una placa de cobre virgen. Y a continuación lo que vamos a hacer entonces es recortar todo este cobre sobrante. Vamos a suponer de que está ya bien logrado, ya el tamaño pues de la tarjeta es adecuado. Y a continuación entonces lo que vamos a hacer, quitamos esto de aquí. Entonces decíamos que lo que vamos a hacer aquí es escoger esta capa llamada Mechanical, que se refiere a los bordes de la tarjeta, Mechanical 1,
y lo que vamos a hacer es trazar un contorno. Esto lo vamos a hacer escogiendo esta capa y seleccionando este comando place line, que es posicionar o crear una línea. Entonces nosotros vamos a trazar nuestra línea, trazarla aquí, por ejemplo, más abajo, la voy a trazar aquí, hago clic, me desplazo hacia abajo. La ventaja hoy en día es que gracias a las máquinas CNC y a los procesos automatizados, creo que ya vimos ese video de China, de esas fábricas gigantescas, es que hoy en día le podemos dar la forma que queramos, ¿sí? Le podemos dar a esto la forma del contorno que necesitemos, podemos darle formas muy diferentes a las tradicionales, pero digamos que para este ejercicio vamos a hacer simplemente un diseño de tarjeta tradicional, forma rectangular. Entonces, doble clic cada vez que me voy hacia una esquina. Y con escape suelto, suelto la línea. Listo. Ahí está nuestra tarjeta o lo que será el contorno de nuestra tarjeta. Con escape, repito, voy a soltar el comando, cambiar el comando. Y lo que voy a hacer a continuación es que si esta forma, este contorno me satisface en cuanto a tamaño y demás, pues lo podemos acortar, lo podemos cortar. De lo contrario, miren, yo me voy a ir de nuevo a esta herramienta de medición, Place Linear Dimension. Por ejemplo, aquí está P1, P2, P3, está demasiado cerca de los bordes. Probablemente quede recortada la serigrafía. Entonces voy a escoger una capa diferente solamente para mejorar la visualización. Digo Place Linear Dimension. Me ubico aquí, por ejemplo, en lo que sería esta esquina. Y me dice cuál es el punto de referencia. ¿Esta vertical o esta horizontal? Como yo quiero modificar el ancho, voy a seleccionar la horizontal. Entonces, muevo hacia abajo. Miren lo interesante, que si yo también presiono la tecla espaciadora, también se corre la medida según lo necesito. Y me voy a ubicar no necesito ser súper exacto, pero aquí de nuevo trazo el borde, trazo el extremo sobre el cual quiero medir. Me da 1855 milésimas. Eso está bien, pero pues supongamos que quiero hacer la medición en milímetros, en centímetros. Le doy doble clic y a continuación, miren, Linear Dimension, puedo cambiar que la visualización se me haga en milímetros. Ok, ahora sí veo, es 47.12 milímetros de grosor. También puedo hacer lo mismo para medir el ancho. Misma situación, doble clic, cambio de milésimas a milímetros y me da 104.78. Me parece un poco
me parece un poco, le falta un poquito más de anchura, o bueno, de altura, en este caso, para que no tengamos problemas al recortar la tarjeta y está un poco larga, ¿no? Entonces, nosotros podemos mover los componentes según posicionarlos, volvemos a hacerlos un poquito más compactos, más pequeños, juntar un poco más los elementos. Acercarlos un poco más, ya sabemos que si queremos que queden alineados, hacemos clic derecho Align, Align Button, eso. Y entonces miren, la estructura, o en este caso este rectángulo debe estar perfectamente bien cerrado para hacer lo siguiente. Si todo está bien cerrado, puedo hacer esto. Con clic sostenido sobre esta línea, miren, se me forma esta cruz, y con la tecla del con esta tecla con las teclas de desplazamiento, voy a desplazar la línea. Miren, evidentemente aquí hubo un error en esta esquina. Entonces, este error lo eliminamos. Está un poco hacia acá. Seguimos. ¿Esto para qué? Para poder desplazar adecuadamente nuestra figura, para poder moverla, poder mover nuestro contorno de acuerdo con lo que necesitemos. A ver, si ahora sí. Listo. La ajustamos un poco más. Pasó a 9 milímetros y algo, ok, tal vez. Si corremos todo esto un poquito hacia la izquierda, tal vez podamos comprimirla un poco más, ok. Ahí prácticamente queda de 90 milímetros, o sea, 9 centímetros, 4.712. Ok, aquí está un poquito baja. eh, Está P1, P2 y P3. La serigrafía no se vería, quedaría recortada. Igual, clic sostenido, desplazo. Ahora sí, P1, P2, P3 se va a ver muy bien. Listo, estas medidas con clic y con suprimir las elimino. Ya no las necesito. Y a continuación voy a hacer el recorte de la tarjeta. ¿Esto cómo lo hago? Hago clic sostenido, selecciono toda la tarjeta y me voy a Design, Board Shape. Y a continuación digo Define from Selected Objects. Entonces, la forma de la tarjeta, repito,
puede ser la que nosotros queramos, la que nosotros le demos. Hoy en día con las CNCs y con estos procesos automatizados, pues básicamente podemos darle la forma que queramos. Y miren, aquí ya quedó recortado el exceso de cobre de nuestra tarjeta. Y si presionamos la tecla 3, ahora vamos a poder tener la visualización tridimensional de nuestra tarjeta con clic sostenido, perdón, con Shift, y el clic derecho puedo rotar la tarjeta de forma tridimensional y podemos ver esencialmente eh, el ángulo, los ángulos que queramos de nuestra tarjeta. Aquí hay unas teclas útiles, 8, por ejemplo, la tecla 8 me permite ver la tarjeta en perspectiva, 9 me permite rotarla de forma a 90 grados y 0 me permite rotarla de forma horizontal. Aquí quedan de 1, 2, 2, 3, de 4, de 5 y de 6, quedan sin cuerpo 3D y vamos a ver cómo se hace el proceso de adición 3D. Hasta aquí, hasta este momento, tenemos pues nuestra tarjeta, digamos que hecha. Con la tecla 2 volvemos a la visualización 2D. ¿Qué elementos nos faltan? Nos faltan los agujeros. Básicamente una tarjeta tiene 3 tipos de agujeros. Uno pues son los agujeros para que los terminales pasen a través de la tarjeta. Los otros agujeros se llaman las vías, que son básicamente modos de comunicar una cara de cobre con otra. Recordemos que en este momento tenemos una potencial lámina de cobre virgen, pero no hemos definido cuántas caras de cobre queramos que tenga. En este caso, como el proyecto es sencillo, es un proyecto bastante simple, solamente necesitará una sola cara de cobre. Y entonces tenemos dos capas principalmente aquí, que se llama la top layer, eh, que es básicamente una capa de cobre que estaría aquí donde están los componentes, que no es tan conveniente tener, pues por lo menos con componentes true hole. Y la bottom layer, que son una capa que se ve, digamos, al fondo, ¿no? Nosotros estamos viendo la, la, desde la parte superior, desde la perspectiva superior a nuestra tarjeta, y al fondo esperamos que nuestra tarjeta pues esté perfectamente ubicada. Bueno, entonces, en este caso vamos a trabajar únicamente con la capa bottom, ¿no? Que es lo más tradicional para un proyecto pues de este estilo. No requerimos gastar de más en una placa de dos caras, ¿no? De dos capas. Decía, entonces tenemos los agujeros para los componentes, las vías que intercomunican una cara con otra y los pads, que son básicamente estas islas de cobre, o sea, cada terminal pues forma un pad, pero nosotros podemos añadirle este pad, pero esta vez este pad hace las veces de un agujero mecánico. Entonces, este pad nosotros lo podemos insertar en cualquier parte de la tarjeta. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí en las esquinas, que es lo tradicional. Voy a colocar uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Pero primero voy a definir el tamaño del agujero. Como yo estoy trabajando con de componentes estándar, por ejemplo, tornillos M3, es decir, tornillos de un diámetro de 3 milímetros, que es lo normal para una tarjeta de este tamaño, entonces yo voy a necesitar editar el pad. Le doy doble clic a nuestro pad y a continuación nos permite la edición del mismo. Bueno, aquí está esto en mils. Se nos hace un poco complejo para los que manejamos el sistema internacional, así que nos regresamos y presionamos la tecla Q. ¿Qué va a cambiar? Miren,
Anteriormente, estas medidas que vemos en la parte inferior izquierda estaban dadas en milésimas y ahora están en milímetros. Si vuelvo a presionar, miren, vuelve a las milésimas, a mils, a milésimas de pulgada, o en este caso con la letra Q vuelvo a milímetros. Entonces, doble clic sobre el pad y ahora miren que las medidas están dadas en milímetros. Entonces, aquí está esta información. Primero, la forma que yo le puedo dar al agujero puede ser redonda, rectangular, octagonal, eh, rectángulo redondeado, por ejemplo. Hagamos algo tradicional. Acá tenemos el agujero, el diámetro del agujero. Este lo vamos a dejar en 3 milímetros. Y aquí sería el contorno de cobre que le queremos dejar. Entonces, dejémosle un contorno de cobre de unos 5 milímetros, tanto a lo ancho como a lo alto. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestro agujero. No sé si hasta aquí hay dudas, preguntas, dificultades que hayan tenido. Pues por ahora ir cacharriéndole al programa para ir resolviendo algunas dudas que se vayan produciendo más adelante. OK. Si ustedes quisieran hacer así súper exactos y súper meticulosos, ¿no? Pueden ir con Place Linear Dimension y pueden decir, por ejemplo, yo quiero que sea de 100 milésimas, bueno, pongámosle 150 desde el borde inferior y 150 desde el borde, aquí está, 150 desde el borde superior. Eso es una exageración lo que estoy haciendo, pero si ustedes quisieran, o porque necesariamente están trabajando con un componente que tiene unas medidas exactas y que tiene que estar ubicado y posicionado en unos valores exactos porque están trabajando con una carcasa predefinida, pues lo pueden hacer. Bueno, si quisiera ahora sí copiar el pad, pues tengo dos opciones, con control C, control V, ¿no? Que es lo tradicional, o con una nueva herramienta que se llama el sello de goma, rubber stamp, que es como que en este caso yo selecciono este componente y si yo quiero repetirlo y que se reproduzca simplemente con darle un clic, entonces simplemente lo selecciono y me voy a este icono que parece un legajador aquí, que dice rubber stamp, o simplemente damos el atajo de teclado control R. Entonces doy clic, ubico el centro de nuestro pad, sí, de nuestro agujero, que es un pad, y simplemente pego en las esquinas donde yo quiero pegar. Miren, hago clic en esta esquina, hago clic en esta esquina. Y ya está. Ya están mis agujeros mecanizados. Bueno, alineémoslo. Este está, este, vamos a alinearlo hacia abajo. Y digamos, y voy a alinear este.
y finalmente voy a alinear este. Listo. Vamos a ver en 3D cómo queda. Miren, estos son nuestros agujeros mecanizados en nuestra tarjeta. Se ven bastante bien y están con el tamaño estándar de los tornillos, que es 3 milímetros. Por eso les decimos tornillo M3, cuando se refiere a los 3 milímetros 3 milímetros de diámetro. Ahí está. Listo. Ya tenemos entonces el posicionado de los componentes y ahora viene pues una parte interesante que es el ruteado de los mismos. Eh, en este caso, el ruteado pues ya no es tan arbitrario como lo hemos hecho eh, con el posicionamiento de los componentes. De hecho, el mismo posicionamiento de los componentes tiene ciertas normas y ciertos criterios. Eh, por el momento, digamos que no los estamos teniendo en cuenta, pero en este caso, lo que vamos a hacer para el ruteado es determinar lo que serían las características principales, las características de tipo eléctricas en nuestro caso, en cuanto a corrientes máximas y a circular por el componente. Este componente pues es una fuente en la que se supone van a circular hasta 2 amperios, es un regulador, pues una fuente que puede entregar hasta 2 amperios de corriente. Por ende, tenemos que hacer que en los lugares donde pase mayor corriente, entonces las pistas tengan ese grosor. Y para eso, pues necesitamos hacer una serie de cálculos. Hay varias formas de hacerlo. Hay calculadoras online, hay tablas, hay métodos que, bueno, hay toda suerte pues de procesos para poder eh, crear calcular el ancho de una pista. Nosotros vamos a emplear un método gráfico que nos permite con relativa facilidad hacer dicho cálculo. Este material se los voy a dejar dentro de la carpeta de apuntes del curso. Doctor, no se le escucha bien. Bueno, aquí decía que vamos a hacer en este caso lo que son los cálculos para el ancho de la pista usando un método gráfico. Les voy a dejar este material en los apuntes. Este se llama cálculos ancho pista y cálculos capacidad de corriente en pistas. Básicamente son métodos muy similares. Bueno, por supuesto, procuremos guardar con File, Save All, ¿no?
Bueno, entonces, en estos documentos vamos a ver lo que sería el cálculo de la capacidad de corriente en una pista. Bueno, aquí dentro de la fundamentación de esta teoría nos habla de que hay tres parámetros fundamentales. Primero, la temperatura sobre la que nuestro circuito se va a incrementar por encima de la temperatura ambiente. La otra es el espesor del cobre, del material utilizado, nuestra tarjeta. Y la otra es la corriente máxima a soportar. Entonces, aquí pues tenemos un ejemplo práctico que se ajusta muy bien a lo que nosotros necesitamos. Dice, supongamos que deseamos calcular el ancho de pista para una corriente de 2 amperios y que admitimos un incremento de la temperatura inicial de 10 grados centígrados. Definimos que el material a utilizar posee una onza por pie cuadrado de espesor, que es típica en las tarjetas, que son 35 micrones. Siguiendo el procedimiento indicado, bueno, vamos al gráfico 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí tenemos dos gráficos. Uno es de corriente en amperios y otra es sección cuadrada en milésimas de pulgada. Como digo, infortunadamente, pues todo está en pulgadas, pero el cálculo es muy simple. Con un lápiz, vamos a hacer un dibujo. Nos ubicamos en la corriente máxima en la que nuestro circuito va a operar, en este caso 2 amperios, y lo que hacemos es, una vez determinada la corriente, vamos a determinar la temperatura máxima sobre la cual la placa se va a calentar, digamos dentro de lo admisible. Si la placa se calienta demasiado, significa que hay un problema con el cálculo de las pistas y puede darse lugar a descontinuidades, a daños de la pista, incluso a carbonización de la misma, ¿no? Muchas veces cuando las soldaduras fallan en circuitos que tienen una cierta cantidad de corriente o voltaje alto, eh, normalmente esas separaciones forman arcos eléctricos o carbonización, es decir, eh, esos, esos arcos eléctricos o esas distancias forman una resistencia eléctrica y como saben, cuando pasa pasa una corriente eléctrica por una resistencia, se produce calor, ¿no? Y bastante, en el caso de al punto de carbonizar la PCB. Bueno, pero vamos a poner el caso de que vamos a suponer que se va a calentar 10 grados centígrados como máximo sobre la temperatura ambiente. Entonces tenemos 2 amperios y un máximo de 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada una de estas curvas de temperatura, pues nosotros la vamos a emparejar con la corriente. Entonces, como tenemos la curva de 10 grados centígrados, partimos con una horizontal, con una recta, una línea horizontal, hasta encontrar la curva de temperatura correspondiente a los 10 grados centígrados. Y ahí trazamos una vertical hacia abajo hasta, hasta más o menos la, este eje de las X, donde habla de la sección cuadrada en milésimas de pulgada. En este caso, pues estaríamos hablando de alrededor de 45, ¿no? De 45 milésimas de pulgada en la sección cuadrada. Y ahora sí, si nos referimos a este segundo gráfico con ese dato de 45, que estaría por aquí, estaría más o menos por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta el otro parámetro que era el espesor de de una PCB típico, en este caso el espesor típico de las PCB es de
de 1 onza por pie cuadrado, que es esta línea verde que está representada aquí. Entonces lo que vamos a hacer es coincidir el dato de nuestra sección cuadrada de milésimas de pulgada y vamos a prolongar una línea. Esto de aquí, prolongamos nuestra línea hasta que coincida con nuestra línea verde. Veamos, esto ya depende un poco del pulso de cada persona. Ups. Lo voy a hacer así, sin referencia, sin guía. Aproximadamente, si yo me paro aquí en los 45 que di, trazo una cuasi vertical, entonces hasta llegar a la línea verde, aquí. Entonces me doy cuenta de que al prolongarla ahora sí sobre la horizontal, me da que el ancho del conductor, ahora sí, el ancho del conductor de pulgadas es 0,03 pulgadas. 0,03 pulgadas. Y estas 0,03 pulgadas, si la convertimos a milésimas de pulgada, pues será equivalente a 30 milésimas de pulgadas, a 30.000. Entonces, el ancho mínimo que debería tener estas secciones de alta corriente debería ser 30 milésimas de pulgada. ¿Listo? Pues ahí sí les aconsejo hacerlo en papel, ¿no? Porque, bueno, acá estas herramientas poco me ayudan. Pero bueno, ya tenemos una muy buena idea de cuál sería el ancho de la pista a trazar. Bueno, decíamos que ya habíamos seleccionado bottom layer. Vamos a continuación a setear o a establecer cuáles son los anchos de pista mínimo que debe tener nuestro proyecto. Esto lo podemos hacer de dos formas. Uno lo podemos hacer desde Design Rules, ¿sí? O desde Auto Route Setup, ¿no? En ambos casos, si yo me voy, por ejemplo, a Auto Route Setup, porque Altium tiene pues un autorouter, es decir, un programa que nos hace de forma relativamente rápida el ruteado. Aquí nosotros podemos editar las reglas de ese ruteado, de ese diseño. Entonces, las reglas importantes a tener en cuenta son estas que se llaman clearance. El clearance es simplemente la distancia que hay, la distancia mínima que debe haber entre una pista y un pad, ¿no? Aquí está establecido en milímetros. Permítame un momento. Volvamos de nuevo, ajustemos esto para que nos dé en milésimas con la tecla Q. Decía, podemos hacerlo por Auto Routes, Setup y Edit Rules, o por Design Rules, que es como más corto. Bueno, entonces decíamos, tenemos el clearance y ahora sí ya está en milésimas de pulgadas, o lo podemos ajustar de acuerdo con nuestras necesidades o de acuerdo con las características que obtenga el circuito. Por ejemplo, si es un circuito de alto voltaje, entonces pues el clearance necesariamente tiene que ser bastante grande. No puede ser de distancias cortas, o pena de que puede generarse
pueden generarse situaciones de arcos eléctricos. Levantamiento de pad o de pista, ya Ujú. que pues cuando pase por ahí pues la broca, porque algunas veces lo hacen por fresado, se puede llevar un pedazo de la pista o el pad. Más que todo son los arcos eléctricos que se generan. Si el voltaje es muy alto, eh, aquí puede hacer un arco eléctrico entre un punto y otro y pues generar una situación bastante peligrosa. El clearance, pues ya para la práctica, sí, como es el compañero también para los procesos de ruteado con CNC, para algunos procesos químicos. Si es demasiado corta también, pues puede darse el caso de que no se produzca una suficiente distancia y se peguen esta pista a este componente o simplemente este se elimine. El tamaño, pues el tamaño del pad es el que tiene que definirse bien, porque de lo contrario, en el proceso de perforado, si se puede, la broca puede llevarse el pad. Bueno, entonces, clearance puede ser una situación a considerar. En este caso, es un proyecto de bajo voltaje, no importa mucho, pero la que nos importa es esta, width. Width es el ancho. Entonces vamos a posicionar el ancho en el mínimo que nosotros calculamos que fue 30 milésimas. El preferido, pues podríamos ser de 40 y el máximo podríamos hacerlo de 60. Hagámoslo de 50. Bueno, esto aplicaría, estas reglas aplicaría a ambas caras si quisiéramos trabajar a ambas caras, pero aquí le vamos a dar apply, aplicar y le vamos a dar OK. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos opciones para generar nuestro diseño. Una es con el autoroot, que es el autoroot, pues simplemente le damos all y le quita toda la gracia. El autoroot no es 100% confiable en todos los casos. Hay que tener mucho cuidado con el autoroot, porque el autoroot, como digo, es como el Google Maps. No siempre da la ruta más lógica que uno debería cruzar, ¿no? Que uno debería realizar. Suele hacer un buen trabajo buena parte de las veces, pero hay que revisar siempre lo que hace el autoroot. Así que vamos a hacerlo de forma manual. Entonces, pues para el autorruteo, lo que necesitamos ahora es simplemente nuestra herramienta que se llama Interactively Road Connections, que también podemos seleccionar con la tecla P, que es Interactive Routing, que es lo mismo. Y como estamos de nuevo en la, en la capa bottom, la capa azul, entonces a continuación ya procedo a guiarme según estas conexiones, ¿no? Estas líneas blancas son las que guían las conexiones que yo tengo que hacer. Así que una regla a tener en cuenta, mire, aquí está mi ruteado, una regla a tener en cuenta es evitar los cruces a 90 grados. ¿Por qué? Porque resulta que los electrones pues siguen siendo materia y cuando un electrón trata de cruzar en un ángulo de 90 grados, es como un automóvil que trata de cruzar a muy alta velocidad. Entonces, básicamente lo que va a hacer es chocar contra ese borde de la tarjeta generando calor. Así que tenemos que evitar esa situación. Entonces, los ángulos de 90, pues digamos que no están permitidos dentro del ruteo. Entonces, miren, lo que hago es irme directamente eh, al, al centro del pad, al centro del agujero, e ir básicamente desplazándome desde el centro de un agujero hasta el centro del otro para hacer el conexionado.
de 1 de 2. Aquí es donde ya tengo que empezar a ver qué es lo que más me conviene para, para el diseño. Entonces puedo empezar o a mover componentes o a empezar a idear estrategias del conexionado, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que este P5 y P7 están, están, quiero conexionarle la tierra, pero digamos que tengo la opción de conectarlo por aquí, hacer esta conexión obvia. Aquí está P4 y P6. Entonces, por ejemplo, yo decidiría que es mejor mover P6, este pad, place, interactive routing, ya saben. Aquí, por ejemplo, C4 me puede generar problemas de conexionado, así que puedo decidir mover C4. Igualmente C3 puede generar problemas de conexionado. Aquí puede ser incluso necesario, ¿va? No sé si R2 la pueda eliminar. O sea, no eliminar, sino la pista que una R2 la puedo eliminar para, por ejemplo, hacer algo como esto. Aquí puedo hacer algo así, place, interactive routing.
Veamos qué podemos hacer con C5. Con P2 podríamos hacer algo como esto. Bueno, aquí nos faltan dos conexiones. Veamos. A veces podría ser necesario incluso eliminar alguna, rerutear otra, cambiar componentes. Tenemos tres conexiones que nos faltan. Mm, mm, Bueno, se podría hacer esta. Podríamos modificar este. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Dentro de mucho que podríamos hacer sería
Una pregunta, ¿soy solamente yo? No veo lo que comparte. Ah, ya me salió, ok, gracias. ¿Perdón? No, es que no podía ver su pantalla, incluso no veía lo que estaba compartiendo, pero ya lo pude ver. Ya. Y esta de acá, finalmente, lo podemos, bueno, cada uno de ustedes pues genera su propio ruteado, realmente. Veamos cómo queda en 3D. Ahí está el ruteado que veríamos. Así se vería el ruteado que ustedes verían desde su plaqueta. Obviamente puede ser más o menos intrincado de acuerdo a cómo colocaron los componentes, si los cambiaron, si los colocaron en un lugar o en otro, ¿no? ¿Qué podemos hacer adicionalmente? Bueno, la primera cosa es en donde veamos que hay mayor, mayor cantidad de corriente fluyendo, pues podemos engrosar las pistas, aquellas pistas. Le podemos dar doble clic a la pista de interés. Por ejemplo, esta está en 40.000, está bien, pero si quisiéramos darle el máximo 50, la podemos engrosar. Vienen del transformador, así que estas líneas, por ejemplo, vienen de este transformador, así que es importante que les demos un adecuado ancho. No, GND no me voy a preocupar tanto. Ahora vamos a ver por qué. Me voy a preocupar sobre todo de la línea de más BCC. Ah,
Por ejemplo, esta línea que va hacia un LED pues consume 5 miliamperios, 20 miliamperios máximo. Pues no me va a preocupar demasiado. Pero esta línea que va hacia el regulador de potencia, sí, porque esta obviamente va a pasar bastante corriente y le voy a dar entonces el máximo, que es casi el doble del ancho de pista mínimo que necesitaría para el ruteado. Ustedes pudieron haberle dado un ancho de pista más pequeño y el promedio 30 y el máximo otro valor. ¿Puede? Sí, se puede. Eso facilita el ruteado, sí, también. Esta línea va para acá, es gruesa. Aquí viene el capacitor de filtro. Estaban los potenciómetros, no necesita ser demasiado gruesa. Esta esta de P2, que es el potencio del ajuste, este, de, el punto de ajuste, el terminal de ajuste de nuestro regulador. Entonces sí la podemos hacer más ancha. Aquí hay una colisión, ¿ven? Esto verde nos indica que podemos moverlo. Con clic sostenido muevo la pista. Esta pista que va hacia el condensador C2 y sobre todo hacia a la bornera de salida, supremamente importante que las robustezcamos, las hagamos más gruesas. Bueno, esta es de GND, esa no me preocupa por lo menos, pero esta de acá, de BCC, sí. Esto viene de P2, acá. Línea. Ok, está bien. Ok, una pequeña línea que la veo como delgaducha. Ahí está. Listo, ya tenemos buena parte del ruteado.
hasta ahí ya podríamos dejar la pista tal cual, pero a veces se hace necesario colocarle un detalle más, sobre todo cuando se trabajan con ciertas señales de radiofrecuencia, con elementos que necesitan, por ejemplo, tener una fuerte, sólida toma a tierra, a masa, por ejemplo, dispositivos que quieren evitar descargas electrostáticas, que quieren evitar que algún voltaje no deseado salga, por ejemplo, por una bornera o por el chasis. Entonces, a veces se aterriza todo y entonces se necesita crear lo que se llama un plano. Un plano, un plano de, digamos, es un área, ¿sí? Que me permite hacer conexionados, me permite establecer, digamos, una conexión general entre los mismos puntos, pero de una sola pista. Por ejemplo, si conectáramos con un gran plano de cobre todo lo que sería GND o masa, entonces a ese plano le llamaríamos plano de masa. Hay planos que se utilizan, por ejemplo, para acostar componentes que disipan mucho calor. Entonces utilizamos esa área de cobre para enfriar, como disipador de calor, para enfriar el componente. Esas áreas, pues digamos que tienen la característica de absorber mucho calor. La desventaja es que en el proceso de soldado, ahí necesita una muy buena herramienta que tenga muy buena capacidad térmica para poder entregar suficiente calor al componente. De lo contrario, pues no va a ser capaz de calentar el terminal o el pad a punto de derretir la soldadura, ¿no? Entonces eso dificulta un poquito el proceso de soldado a mano. Bueno, entonces vamos a añadirle en este caso lo que se llama un plano, ¿sí? Este plano, pues, es básicamente esto que les estoy mostrando, es un área de cobre. Aquí cada pad de esta área está conectado, o sea, cada pad que hace parte de ese conexionado, entonces hace parte, pues tiene unas uniones, y los pads que no hacen parte del conexionado, porque pertenecen a otras conexiones, obviamente van a estar eléctricamente separados, ¿no? Van a estar separados, van a tener pues un distanciamiento para que pues obviamente no se cortocircuite todo. Entonces aquí hay varias formas de hacer esto. Una es con cobre sólido, que es la tradicional. Otra que es el hatchet, es como una malla. Y la otra es simplemente con los contornos, ¿no? Nosotros vamos a hacer un poco más tradicionales y podemos añadirle un plano de masa. Yo le voy a añadir un plano de masa tradicional. Ustedes ya eligen cualquiera de los otros. Aquí le podemos dar un nombre al plano. En este caso va a ser plano de masa. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es conectar todos los puntos que sean GND, ¿sí? Los voy a conectar a este plano. Aquí tenemos una opción que se llama eliminar lo que se llama el cobre muerto, que son áreas no deseadas. ¿Sí? Son áreas que simplemente no pertenecen a ningún conexionado y que por ende pues no ayudan a ningún propósito. A veces el cobre muerto, como les digo, puede ser útil para los procesos de disipar calor, ¿no? Bueno, entonces ya colocado esto, ya con esto, me voy a Net Options y me dice conectar a la net, y entonces yo le voy a conectar a GND. Es decir, quiero que todos los puntos de este plano conecten a GND y obviamente me dejen un área, una separación, un espaciado para todos los demás, las demás pistas que no hacen parte de esa net, de esa conexión. Yo le doy OK y a continuación se me convierte esto en un cursor. Yo lo ubico, me voy a ubicar aquí en las esquinas. Nosotros podemos darle la forma que queramos, ¿no? Podemos darle
de acuerdo pues con nuestros gustos, necesidades o características del circuito, podemos darle la forma que queramos. Yo le voy a dar la forma tradicional rectangular, aburrida, pero bueno, hoy en día podemos darle la forma que queramos a las cosas. Así que, bueno, aquí aprovechamos, miren, y cierro el polígono donde empecé. Doble clic y doy clic derecho. Y miren, se me ha formado el plano de masa. Obviamente las pistas no están cortocircuitadas, repito, aunque pareciera que sí, pero si nosotros hacemos zoom, las pistas están perfectamente separadas, aisladas, las nets, las que no pertenecen a masa. Sin embargo, masa, si nos acercamos un poquito más, miren que tiene unas pequeñas conexiones aquí. ¿Eso para qué me ayuda? Pues también me ayuda a convertir al plano de masa en un gran conductor de una gran capacidad eléctrica, ¿no? Que tenga pues muchísima corriente, que pueda transportar mucha corriente. Yo puedo hacer esto por pedazos, o ya puedo hacer varios polígonos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en vez de usar esta pista, por ejemplo, simplemente pude haber usado un polígono para hacer la conexión. También es válido. Esto ya queda al gusto y a imaginación del creador, del diseñador. Así veríamos entonces desde abajo nuestra pista, las caras de nuestra cara de cobre. Y bueno, ya tenemos casi todo el diseño. No sé si aquí tengan dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, guardemos, ya saben, save all, file, save all. Y ya tenemos pues nuestra tarjeta. Dudas, preguntas, inquietudes, cuénteme. Pues, doctor, yo creo que pues, nos toca ir haciéndole y ahí no nacerán las inquietudes. Yo traté de hacer ahí el proceso como a la par con usted, pero pues es un poco complejo, entonces toca volver como a ver el video y ir acomodando el resto, pero sí, o sea, yo creo que las dos nos van haciendo ahí en el camino. Bueno. Entonces, bueno, lo que sigue es lo que se llama la creación de librerías, pero eso lo vamos a ver la próxima sesión, porque qué pasa con este regulador que quedó faltando aquí, qué pasa con estos diodos que no se ven aquí en la representación 3D, que está solamente la serigrafía, pero no está el cuerpo 3D. ¿Qué pasa si a mi proyecto yo le quiero colocar, por ejemplo, los otros elementos que no hacen parte de la tarjeta, pero hacen parte del proyecto, como por ejemplo el transformador, el fusible, el tester, o sea, el medidor de voltaje? Aquí, por ejemplo, colocamos elementos externos como lo que fue el potenciómetro. Aquí está.
nuestro potenciómetro que tiene el mal hábito de pegarse a nuestra tarjeta, el LED. Aquí podemos colocar el regulador con su disipador de calor. Vamos a hacer una representación tridimensional, como digo, bastante realista de lo que necesitamos. E incluso exportarlo a otros programas de diseño mecánico como SolidWorks. Por ejemplo, yo llevo esta tarjeta y digo, bueno, ahora quiero crearle el chasis, crearle la caja. Listo. Entonces ya tengo las medidas y ya puedo integrar esto a este programa bastante realista, mandar, en este caso, mandar esto a fabricar, ya sea por un método manual o ya sea por métodos pues ya industriales. Entonces, digamos, el último paso que nos faltaría aquí es la exportación de esto a PDF, pero eso lo vamos a hacer en la próxima semana porque no quiero liarlos más con más pasos y más información. ¿Listo? Bueno, hagamos por hoy. Creo que ya tenemos bastante. La próxima Bueno, sesión súper, vamos a... muchas gracias. Bueno, entonces la próxima sesión vamos a hacer la creación de librerías. Incluso aquí una herramienta muy útil para la creación de librerías. Por ejemplo, yo quiero crear y hacer desde cero este componente, este regulador. Entonces, una herramienta, vamos a ver varias herramientas, desde herramientas virtuales hasta herramientas como nuestro calibrador pie de rey, ¿no? Que es la herramienta básica para medidas mecánicas. Las vamos a necesitar, vamos a ver lo que son las ayudas más grandes que un diseñador electrónico puede tener, que son los comerciantes. De hecho, han hecho un estupendo trabajo recopilando información útil para nosotros, para nuestros diseños, y que nosotros podemos aplicar para procesos de diseño mecánico, el diseño electrónico, lo que son generar listas de componentes, crear presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Cerramos esto. Anderson no está Carlos, el otro Carlos, tampoco. César Augusto, no lo veo. Diego Fernando está. Diego Fernando Vázquez Amelines y Diego Fernando García, sí están. Edward Ortega está. Edwin no lo veo. Gustavo Adolfo, ahí está. Héctor Fabio Mejía está. Héctor Fabio Valencia, no lo veo. Iván Mauricio, no lo veo. Jaime Andrés Rodríguez, no lo veo. John Freddy, no lo veo. El otro John Freddy tampoco lo veo. John Kevin, no lo veo. José Manuel está. Juan Carlos está. Presente. Juan David no lo veo. Luis Felipe Moreno, no lo veo. Luis Mario está. Luis Sergio no lo Sí, veo. señor.
Sergio. No. Steven Hernández, no lo veo. William Steven Narváez está y Jainer está. Bueno, grupo, entonces nos vemos el próximo sábado a las 8. ¿Listo? Entonces les dejo el video en Muchas gracias. plataforma, ¿ok? A ustedes